Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la segunda y última entrega de El misterio de Boscombe Valley. Era tarde cuando volvió Sherlock Holmes. Regresó solo, pues Lestrade se había quedado alojado en una pensión de la ciudad. «El barómetro sigue muy alto», comentó al sentarse. «Es importante que no llueva antes de que podamos examinar el terreno. Por otro lado, un hombre debe estar en su mejor momento y lo más alerta posible para un trabajo tan delicado como este, y no querría hacerlo agotado por un largo viaje. He visto ya al joven McCarthy». «¿Y ha averiguado algo de él?» «Nada». «¿No pudo arrojar ninguna luz?» «Ninguna en absoluto. En un momento llegué a pensar que sabía quién lo había hecho y que estaba protegiendo a esa persona, pero ahora estoy convencido de que está tan desconcertado como todos los demás. No es un joven muy perspicaz, aunque es agradable a la vista y creo que de buen corazón». «Yo no puedo admirar su buen gusto», comenté, sobre todo si es cierto que se oponía a casarse con una joven tan encantadora como la señorita Turner. «Oh, ahí yace una historia bastante dolorosa. Ese tipo está loca e intensamente enamorado de ella. Pero hace unos 2 años, cuando solo era un muchacho y antes de que realmente la conociera, pues ella había estado 5 años en un internado, ¿qué hace el idiota sino caer en las garras de una camarera en Bristol y casarse con ella en una oficina de registro? Nadie sabe una palabra del asunto, pero ¿puede usted imaginar lo exasperante que debe de ser para él que lo reprendan por no hacer algo que daría los ojos por hacer, pero que sabe que es absolutamente imposible? Fue un frenesí de este tipo lo que le llevó a levantar la mano contra su padre cuando, en su última conversación, lo instaba a proponerle matrimonio a la señorita Turner. Por otro lado, no tenía medios para mantenerse y su padre, que por todos los relatos era un hombre muy severo, lo habría abandonado por completo de haber sabido la verdad. Fue con su esposa, la camarera, con quien pasó los últimos 3 días en Bristol y su padre no sabía dónde estaba. Tome nota de este punto, es importante. Sin embargo, algo bueno ha salido de esto, pues la camarera, al enterarse por los periódicos de que él está en serios problemas y que podría ser ahorcado, lo ha abandonado por completo y le ha escrito para decirle que ya tiene un marido en los astilleros de Bermuda. Así que, realmente no hay ningún vínculo entre ellos. Creo que esa noticia ha consolado al joven McCarthy por todo lo que ha sufrido. Pero, si él es inocente, ¿quién lo hizo? ¡Ah! ¿Quién? Me gustaría llamar su atención sobre 2 puntos en particular. Uno es que el hombre asesinado tenía una cita con alguien en la laguna, y ese alguien no podía ser su hijo, pues su hijo estaba fuera y no se sabía cuándo iba a volver. El segundo es que se escuchó al hombre asesinado gritar «Qui» antes de saber que su hijo había regresado. Esos son los puntos cruciales de los que depende el caso. Y ahora, si le parece, hablaremos de George Meredith y dejaremos los asuntos menores para mañana. Como Holmes había predicho, no llovió, y la mañana amaneció brillante y sin nubes. A las 9 en punto, Lestrade vino a buscarnos con un coche y partimos hacia la granja Hatherley y la laguna de Boscombe. «Hay noticias serias esta mañana», observó Lestrade. «Se dice que el señor Turner de la mansión está tan enfermo que se teme por su vida». «Un hombre mayor, supongo», dijo Holmes. «Alrededor de 60 años, pero su constitución ha quedado destrozada por su vida en el extranjero y lleva algún tiempo con mala salud. Este asunto ha tenido un efecto muy negativo para él.
Era un viejo amigo de McCarthy, y puedo añadir que un gran benefactor para él, pues he sabido que le dio la granja de Hatherley sin cobrarle renta. Vaya, eso es interesante, dijo Holmes. Oh, sí, y le habrá ayudado de 100 formas más. Todos por aquí hablan de la bondad del señor Turner hacia él. ¿De verdad? ¿No le parece un poco singular que ese McCarthy, que parece haber tenido pocas propiedades y haber contraído bastantes obligaciones para con Turner, todavía hable de casar a su hijo con la hija de Turner, quien presumiblemente será la heredera de la propiedad, y que lo haga de una manera tan segura como si fuera simplemente cuestión de proponerlo y conseguirlo? Es todavía más extraño dado que sabemos que el propio Turner se oponía a la idea. Su hija nos lo dijo. ¿No han deducido algo de todo esto? Hemos llegado a las deducciones y a las inferencias, dijo Lestrade guiñándome un ojo. Me está resultando bastante difícil lidiar con los hechos, Holmes, sin perderme en sus teorías y fantasías. Tienes razón, dijo Holmes con gravedad. Realmente le resulta muy difícil lidiar con los hechos. De igual forma he captado un hecho que a usted parece costarle entender, respondió Lestrade acalorándose. ¿Y cuál es? Que McCarthy padre murió a manos de McCarthy hijo y que todas las teorías contrarias son puros fuegos de artificio. Bueno, los fuegos de artificio son más brillantes que la niebla, dijo Holmes riendo. Pero, o mucho me equivoco, o esto que tenemos a la izquierda es la granja Hatherley. Sí, esa es. Era un edificio amplio y de aspecto confortable, de 2 pisos, con el techo de pizarra y con grandes manchas amarillas de líquen en las paredes grises. Sin embargo, las persianas bajadas y las chimeneas sin humo le daban un aspecto afligido, como si el peso de este horror todavía pesara sobre él. Llamamos a la puerta y la sirvienta, a petición de Holmes, nos mostró las botas que su amo llevaba en el momento de su muerte y también un par de las del hijo, aunque no las llevaba entonces. Después de medirlas con mucho cuidado desde 7 u 8 puntos diferentes, Holmes pidió que lo llevaran al patio, desde donde todos seguimos el sinuoso sendero que conducía a la laguna de Boscombe. Sherlock Holmes se transformaba cuando estaba siguiendo una pista como esa. Aquellos que solo lo conocían como ese tranquilo pensador lógico de Baker Street no lo habrían reconocido. Su rostro se enrojecía y oscurecía. Sus cejas se fruncían en 2 líneas duras y negras, mientras que sus ojos brillaban con un fulgor metálico bajo ellas. Su cabeza se inclinaba hacia abajo, sus hombros se encorvaban, sus labios se apretaban, y las venas de su cuello largo y musculoso sobresalían como cuerdas. Sus fosas nasales parecían dilatarse con un deseo puramente animal por la caza, y su mente estaba tan absolutamente concentrada en el asunto que tenía ante sí, que una pregunta o comentario caía en oídos sordos o como mucho provocaba un rápido e impaciente gruñido como respuesta. Rápida y silenciosamente avanzó por el sendero que atravesaba los prados y, a través del bosque, llegó a la laguna de Boscombe. El terreno era húmedo y pantanoso, como lo es toda esa zona, y había huellas de muchos pies tanto en el camino como en la hierba corta que lo bordeaba a ambos lados. A veces Holmes se apresuraba, otras se detenía en seco, y una vez incluso hizo un pequeño desvío hacia el prado. Lestrade y yo caminábamos detrás de él, el detective indiferente y desdeñoso, y yo observaba a mi amigo con el interés que surgía de la convicción de que cada una de sus acciones estaba dirigida hacia un fin definitivo. La laguna de Boscombe, una pequeña extensión de agua rodeada de juncos de unos 50 metros de ancho, se encuentra en el límite entre la granja Hatherley y el jardín privado del acaudalado señor Turner. Sobre los árboles que lo bordeaban en el lado más lejano, podíamos ver los pináculos rojos y salientes que marcaban la ubicación de la residencia del rico terrateniente. En el lado de la granja Hatherley, el bosque crecía muy espeso, y había una franja estrecha de hierba empapada de unos 20 pasos de ancho entre el borde de los árboles y los juncos que rodeaban el lago.
Lestrade nos mostró el lugar exacto donde había sido encontrado el cuerpo, y de hecho el suelo estaba tan húmedo que se podía ver claramente la huella que había dejado la caída del hombre herido. Holmes, como yo podía ver en su rostro ansioso y en sus ojos escrutadores, podía leer muchas otras cosas en la hierba pisoteada. Corrió alrededor como un perro que sigue un rastro y luego se volvió hacia mi compañero. ¿Por qué entró en el estanque?, preguntó. Busqué con un rastrillo. Pensé que podría haber un arma o algún otro rastro. Pero, ¿cómo diablos? No tengo tiempo para esto. Ese pie izquierdo suyo con su giro hacia adentro está por todas partes. Un topo podría seguirlo. Y ahí desaparece entre los juncos. ¡Qué simple habría sido todo si hubiera venido yo aquí antes de que vinieran como una manada de búfalos y lo pisotearan todo! Aquí es donde llegó el grupo con el guardabosques. Y han cubierto todas las huellas en un radio de 6 a 8 pies alrededor del cuerpo. Pero aquí hay 3 huellas separadas de los mismos pies. Sacó una lupa y se tumbó sobre su impermeable para poder ver mejor, hablando más para sí mismo que para nosotros. Estas son las huellas del joven McCarthy. Pasa 2 veces caminando y una vez más corriendo rápidamente. Por eso las huellas están marcadas de forma profunda y los talones apenas se ven. Esto respaldaría su historia. Corrió cuando vio a su padre en el suelo. Luego están las huellas del padre mientras caminaba de un lado a otro. ¿Qué es esto entonces? Es la culata del arma mientras el hijo escuchaba. ¿Y esto? ¿Qué tenemos aquí? Puntillas, pisadas de puntillas. Y cuadradas. Unas botas bastante inusuales. ¿Vienen, van, vuelven a venir? Claro, eso fue por la capa. Ahora, ¿de dónde vinieron? Corrió de un lado a otro, a veces perdiendo y a veces encontrando el rastro, hasta que estuvimos dentro de la linde del bosque, bajo la sombra de una gran haya, el árbol más grande que había en la zona. Holmes siguió su camino hacia el otro lado del árbol y se tumbó de nuevo boca abajo con un pequeño grito de satisfacción. Durante un tiempo permaneció allí, revolviendo hojas y ramitas secas, recogiendo lo que me pareció polvo en un sobre y examinando con su lupa no solo el suelo, sino también la corteza del árbol hasta donde pudo alcanzarla. Examinó también una piedra irregular que yacía entre el musgo y la guardó. Después siguió un sendero a través del bosque hasta que llegó a la carretera principal, donde perdimos todas las huellas. Ha sido un caso de considerable interés, comentó, volviendo a adoptar su comportamiento habitual. Me imagino que esa casa gris a la derecha debe de ser la cabaña del guarda. Creo que entraré a tener una palabra con Moran y quizás a escribir una nota. Después de eso, podemos volver a almorzar. Pueden ir caminando hacia el coche. Yo me reuniré con ustedes en un momento. Pasaron unos 10 minutos antes de que volviéramos al coche y regresáramos a Ross. Holmes todavía llevaba consigo la piedra que había recogido en el bosque. Esto podría interesarle, Lestrade, dijo, mostrándosela. El asesinato se cometió con esto. No veo marcas. No las hay. ¿Y cómo lo sabe entonces? La hierba crecía debajo de ella, así que solo había estado allí unos días. No había señal tampoco de ningún lugar del que hubiera sido tomada. Corresponde con las heridas y no hay señal de ninguna otra arma. ¿Y el asesino? Es un hombre alto, zurdo, cojea de la pierna derecha, usa botas de caza de suela gruesa y una capa gris. Fuma cigarrillos indios, usa una boquilla y lleva una navaja sin filo en el bolsillo. Todavía hay más indicaciones que podría darle, pero estas pueden ser suficientes para ayudarnos en nuestra búsqueda. Lestrade rió. Temo que sigo siendo escéptico, dijo. Las teorías están muy bien, pero tenemos que lidiar con un jurado británico práctico. Nous verrons, respondió Holmes con calma.
Usted trabaje a su manera y yo trabajaré a la mía. Estaré ocupado esta tarde y probablemente regrese a Londres en el tren de la noche. ¿Y dejará su caso sin terminar? No, terminado. ¿Y el misterio? Resuelto. ¿Y entonces quién es el asesino? El caballero que le he descrito. ¿Pero quién es? Seguramente no será muy difícil descubrirlo. Esta no es una zona tan poblada. Lestrade se encogió de hombros. Soy un hombre práctico, dijo, y no puedo comprometerme a recorrer el campo buscando a un caballero zurdo con una pierna coja. Me convertiría en el hazmerreír de Scotland Yard. De acuerdo, dijo Holmes en voz baja. Le he dado una oportunidad. Aquí están sus habitaciones. Adiós. Le enviaré una nota antes de irme. Después de dejar a Lestrade en sus habitaciones, nos dirigimos a nuestro hotel, donde encontramos el almuerzo ya servido. Holmes estaba en silencio, sumido en sus pensamientos, con una expresión de preocupación en el rostro, como alguien que se encuentra en una posición desconcertante. Mire, Watson, dijo cuando nos retiraron los platos. Siéntese en esta silla y deje que hable un rato con usted. No sé muy bien qué hacer y valoraría su consejo. Encienda un cigarro y déjeme exponer. Hágalo, por favor. Pues bien, al considerar este caso, hubo 2 puntos en la narrativa del joven McCarthy que nos impactaron a ambos de inmediato, aunque a mí me impresionaron a su favor y a usted en su contra. Uno fue el hecho de que su padre, según su relato, gritara "Cuí" antes de verlo. El otro fue su singular referencia, cuando estaba moribundo, a una rata. Murmuró varias palabras, ya sabe, pero lo único que el hijo escuchó fue eso. Ahora bien, es desde este doble punto de vista desde donde debe comenzar nuestra investigación, y la iniciaremos asumiendo que lo que dice el joven es cierto. ¿Y qué hay de ese "Cuí" entonces? Bueno, obviamente no podía estar destinado al hijo. El hijo, por lo que el fallecido sabía, estaba en Bristol. Por tanto, fue pura casualidad que estuviera al alcance de su oído. El "Cuí" estaba destinado a atraer la atención de aquella persona con quien estaba citado. Pero "Cuí" es un grito distintivamente australiano. Por ello, hay serias razones que nos indican que aquella persona con la que esperaba encontrarse McCarthy en la laguna de Boscombe era alguien que había estado en Australia. ¿Y qué hay de la rata? Sherlock Holmes sacó un papel doblado de su bolsillo y lo extendió sobre la mesa. Este es un mapa de la colonia de Victoria, dijo. Telegrafié a Bristol por él anoche. Señaló con su mano sobre una parte del mapa. ¿Qué lee aquí?, preguntó. A Rat, leí. ¿Y ahora? Ballarat. Exactamente. Esa fue la palabra que el hombre pronunció y de la cual su hijo solo captó el final. Estaba tratando de identificar a su asesino, fulano de tal, de Ballarat. «Es maravilloso», exclamé. «Y obvio. Y ahora verá que he reducido el campo considerablemente. La posesión de una prenda gris era un tercer punto que, asumiendo que la declaración del hijo era correcta, debía de ser una certeza. Hemos pasado de la vaguedad más absoluta a la idea concreta de un australiano de Ballarat con capa gris. Sin duda. Y uno que está familiarizado con la zona, pues a la laguna solo se puede acceder desde la granja Hatherley o desde la finca de Turner, ambos sitios difícilmente transitables por extraños. Cierto. Luego viene nuestra expedición de hoy. Al examinar el terreno obtuve los detalles triviales que le di a ese imbécil del Lestrade sobre la personalidad del criminal. Pero, ¿cómo los obtuvo? Conoce mi método. Se basa en la observación de detalles triviales. Supongo que su altura podría deducirla aproximadamente por la longitud de su zancada, y sus botas también podrían deducirse de sus huellas.
Sí, eran botas peculiares. ¿Pero su cojera? La impresión de su pie derecho era siempre menos clara que la del izquierdo. Puso menos peso sobre él. ¿Por qué? Porque cojeaba, está cojo. ¿Y su condición de zurdo? Usted mismo quedó impresionado por la naturaleza de la herida, tal y como la describió el forense en la investigación. El golpe fue dado justo desde atrás, y sin embargo, en el lado izquierdo. ¿Cómo puede ser eso posible a menos que fuera dado por un hombre zurdo? El agresor había estado detrás de ese árbol durante la entrevista entre el padre y el hijo. Incluso había fumado allí. Encontré la ceniza de un cigarro, que mi conocimiento especial sobre las cenizas del tabaco me permitió identificar como un cigarro indio. Como ya sabe, he dedicado cierta atención a este tema y he escrito una pequeña monografía sobre la ceniza de 140 variedades diferentes de tabaco para pipa, cigarros y cigarrillos. Después de haber encontrado la ceniza, miré a mi alrededor y descubrí una colilla entre el musgo, allí donde la había arrojado. Era un cigarro indio, de la variedad que se lía en Rotterdam. ¿Y la boquilla? Podía ver que el extremo no había estado en su boca. Por tanto, tenía que usar una boquilla. La punta había sido cortada, no mordida, pero el corte no era limpio, así que deduje que usaba una navaja sin filo. Holmes, dije, ha tejido una red alrededor de este hombre de la que no va a poder escapar. Y ha salvado una vida humana inocente de una forma tan directa como si hubiera cortado la cuerda de la que colgaba. Veo la dirección en la que apunta todo esto. El culpable es... «¡El señor John Turner!», gritó el camarero del hotel, abriendo la puerta de nuestra sala y anunciando a un visitante. El hombre que entró era una figura extraña y a la vez impresionante. Su paso lento y cojo y sus hombros encorvados daban apariencia de decrepitud y, sin embargo, sus rasgos duros, profundamente marcados y escarpados, y sus enormes extremidades mostraban que poseía una fuerza física y de carácter inusual. Su barba enmarañada, su pelo entrecano y sus cejas prominentes y caídas se combinaban para dar un aire de dignidad y poder a su apariencia, pero su rostro estaba pálido como la ceniza, mientras que sus labios y las comisuras de sus fosas nasales estaban teñidos de un tono azulado. Para mí, de un vistazo, estaba claro que se encontraba bajo el dominio de alguna enfermedad crónica y mortal. «Por favor, siéntese en el sofá», dijo Holmes con suavidad. «¿Recibió mi nota?» «Sí, el guardabosques me la trajo. Dijo que deseaba verme aquí para evitar un escándalo». Pensé que la gente hablaría si me dirigía a la mansión. «¿Y por qué deseaba verme?» Miró a mi compañero y pude ver desesperación en sus ojos cansados, como si su pregunta ya estuviera respondida. «Sí», dijo Holmes, respondiendo más a su mirada que a sus palabras. «Así es, sé todo sobre McCarthy». El anciano hundió su rostro en sus manos. «Dios me ayude», gritó. «Pero no habría permitido que el joven sufriera daño. Le doy mi palabra de que habría confesado si el juicio se hubiera puesto feo para él». «Me alegra oírle decir eso», dijo Holmes con gravedad. «Habría hablado ahora si no fuera por mi querida hija. Le rompería el corazón. Se le romperá cuando sepa que he sido arrestado». «Puede que no tengamos que llegar a eso», dijo Holmes. «¿Qué?» «No soy un agente oficial. Entiendo que fue su hija quien requirió mi presencia aquí y estoy actuando en su interés. Sin embargo, el joven McCarthy debe ser exonerado». «Soy un hombre moribundo», dijo el viejo Turner. «He tenido diabetes durante años. Mi médico duda que llegue a vivir un mes. Aún así, preferiría morir bajo mi propio techo que en una cárcel». Holmes se levantó y se sentó a la mesa con su pluma en la mano y con una pila de papeles frente a él. «Simplemente cuéntenos la verdad», dijo. «Anotaré los hechos, usted lo firmará y Watson, aquí presente, puede ser testigo.
En un último extremo, yo podría presentar su confesión ante el tribunal para salvar al joven McCarthy. Le prometo que no la usaré a menos que sea absolutamente necesario. Está bien, dijo el anciano. Es cuestión de si viviré hasta el juicio, así que poco me importa. Pero deseo ahorrarle el shock a Alice. Y ahora les aclararé el asunto. La historia se ha prolongado durante muchos años, pero me llevará poco tiempo contarla. Ustedes no conocían al muerto. McCarthy era un demonio. Se lo digo. Dios nos libre de caer en las garras de un hombre como él. Ha ejercido un control absoluto sobre mí durante estos últimos 20 años y ha arruinado mi vida. Les contaré primero cómo caí en su poder. Fue a principios de los años 70 en los Campos de Oro. Yo era un joven entonces, de sangre caliente y temerario, dispuesto a hacer cualquier cosa. Me junté con malas compañías, me aficioné a la bebida, no tuve suerte con mi yacimiento, así que me fui al monte y me convertí en lo que aquí llamarían un bandolero. Éramos 6 y llevábamos una vida salvaje y libre, asaltando estaciones de vez en cuando o deteniendo los carromatos en el camino a los Campos de Oro. Me hacían llamar Black Jack de Ballarat, y nuestro grupo todavía es recordado en la colonia como la Banda de Ballarat. Un día, un convoy de oro bajaba de Ballarat a Melbourne y lo emboscamos y atacamos. Había 6 soldados y 6 de nosotros, así que fue algo muy reñido, pero vaciamos 4 de sus monturas en la primera descarga. Sin embargo, 3 de nuestros muchachos murieron antes de que nos hiciéramos con el botín. Yo puse mi pistola en la cabeza del conductor del carromato, que era el mismísimo McCarthy. Ojalá el señor hubiera permitido que lo hubiera matado entonces, pero lo perdoné. Aunque vi sus pequeños ojos malvados fijos en mi rostro como si quisiera recordar cada uno de mis rasgos. Nos escapamos con el oro, nos convertimos en hombres ricos y llegamos a Inglaterra sin ser sospechosos. Allí me separé de mis viejos compañeros y decidí establecerme para llevar una vida tranquila y respetable. Compré esta finca, que en aquel momento estaba en venta, y me propuse hacer un poco de bien con mi dinero para compensar la forma en que lo había ganado. También me casé y, aunque mi esposa murió joven, me dejó a mi pequeña y querida Alice. Incluso cuando era solo un bebé, su manita parecía guiarme por el camino correcto como nadie más lo había hecho. En resumen, cambié de vida e hice todo lo posible para compensar el pasado. Todo iba bien hasta que McCarthy puso sus garras sobre mí. Había ido a la ciudad por una inversión y lo encontré en Regent Street, casi sin un abrigo que echarse a la espalda ni un zapato que ponerse en los pies. «Aquí estamos, Jack», dijo, tocándome en el brazo. «Seremos una familia para ti. Somos 2, mi hijo y yo, y puedes encargarte de nosotros. Si no lo haces, es un país respetuoso con la ley, Inglaterra, y siempre hay un policía cerca». De ese modo vinieron conmigo al campo, al oeste. No había forma de deshacerse de ellos y desde entonces han vivido gratis en mi mejor tierra. No había descanso para mí, ni paz, ni olvido. Donde quiera que me volviera, allí estaba su astuta y sonriente cara junto a mí. Empeoró cuando Alice creció, porque pronto vio que yo tenía miedo de que ella supiera mi pasado. Así que, lo que sea que McCarthy quería, lo tenía. Lo que fuera yo se lo daba sin cuestionarlo. Tierra, dinero, casas, hasta que, finalmente, pidió algo que yo no podía dar. Pidió a Alice. Verán, su hijo había crecido y también mi hija,
y como se sabía que mi salud era débil, le pareció un buen golpe que su hijo se hiciera cargo de toda la propiedad. Pero ahí me mantuve firme. No quería que su maldita estirpe se mezclara con la mía. No es que tuviera nada en contra del muchacho, pero su sangre estaba en él y eso era suficiente. Me mantuve firme. McCarthy amenazó. Lo desafié a que hiciera lo peor. Quedamos en reunirnos en la laguna, a medio camino entre nuestras casas, para hablar del asunto. Cuando llegué allí, lo encontré hablando con su hijo, así que me fumé un cigarro y esperé detrás de un árbol hasta que estuviera solo. Pero mientras escuchaba su conversación, todo lo negro y amargo en mí pareció salir a la superficie. Estaba instando a su hijo a que se casase con mi hija con tan poca consideración por lo que ella pudiera pensar, como si fuera una mujerzuela de la calle. Me volvió loco pensar que todo lo que yo más quería estuviera en el poder de un hombre como ese. ¿No podía romper el vínculo? Ya era un hombre moribundo y desesperado. Aunque tenía la mente clara y las extremidades bastante fuertes, sabía que mi destino estaba sellado. Pero mi memoria y mi hija, ambas podían salvarse si lograba silenciar esa sucia lengua. Lo hice, señor Holmes. Lo haría de nuevo. Aunque he pecado profundamente, he llevado una vida de martirio para expiarlo. Pero que mi hija se enredara en las mismas redes que me atraparon a mí era más de lo que podía soportar. Lo derribé sin más remordimiento que si hubiera sido una bestia sucia y venenosa. Su grito hizo volver a su hijo, pero yo ya había ganado la cobertura del bosque, aunque me vi obligado a volver para buscar la capa que había dejado caer en mi huida. Esa es la verdadera historia, caballeros, de todo lo que ha ocurrido. Bueno, no me corresponde a mí juzgarle, dijo Holmes mientras el anciano firmaba la declaración que había redactado. Y pido al cielo que nunca nos veamos expuestos a semejante tentación. Eso espero, caballero. ¿Qué es lo que piensa hacer? Dado su estado de salud, nada. Usted mismo es consciente de que pronto tendrá que responder por sus acciones ante un tribunal más elevado. Guardaré su confesión, y si McCarthy es condenado, me veré obligado a usarla. Si no, nunca será vista por ojos mortales, y su secreto, esté usted vivo o muerto, estará a salvo con nosotros. Adiós, entonces, dijo el anciano con solemnidad. Sus últimos momentos, cuando lleguen, serán más fáciles al recordar la paz que han dado a los míos. Temblando y tambaleándose, la enorme figura salió lentamente de la habitación. Vaya por Dios, dijo Holmes después de un largo silencio. ¿Por qué gasta el destino semejantes jugarretas a pobres gusanos indefensos? Siempre me siento algo incómodo ante casos como este. James McCarthy fue absuelto en el juicio, gracias a una serie de objeciones que Holmes había preparado y presentado al abogado defensor. El viejo Turner vivió 7 meses más después de nuestra entrevista, pero ahora ya ha muerto y todo parece indicar que hijo e hija vivirán juntos y felices, ignorantes del negro nubarrón que cubre su pasado. El misterio de Boscombe Valley, de Sir Arthur Conan Doyle.